Amigos hispanos y amigos hispanoamericanos, como vamos a hablar de un político español que hace el trance de pasar a España de la dictadura a la democracia, el impacto puede ser fuerte. Es mejor tomarse un carajillo, mezcla de café con un buen buque de alba o, en este caso, con un capa negra más modesto, y entrar a analizar la persona de don Adolfo el Suárez. Para definir a España, la España que va a afrontar Adolfo Suárez y la labor que va a emprender, basta el escrito en piedra, lo que se señala en el Valle de los Caídos, donde se enterraban a los muertos de la Guerra Civil Española, al millón de muertos de la Guerra Civil Española, a buena parte de ellos, y en piedra está el aquí yace media España, murió de la otra mitad. Para hablar de Adolfo Suárez, me propuse recordar cómo conocí yo a esa mitad de la España peregrina. Empecé a conocer, joven, en Buenos Aires, a exilados españoles. Era la época que estaba Rafael Alberti en Buenos Aires, María Teresa León, y que en un momento determinado, paseando por la calle Florida, exilados españoles se habían enterado de la muerte de García Lorca, se habían enterado de otras muertes y fusilamientos, de la de Miguel Hernández, y uno de esos españoles le dijo al otro: ¿te has dado cuenta cómo se está muriendo una cantidad de gente que antes no se moría? Una cantidad de hermanos que antes no se moría. Ese fue Ramón Gómez de la Serna. Conocí a Rafael Alberti en Buenos Aires en una fiesta que dio mi padre en su casa del barrio norte de Buenos Aires, a la cual asistió con su señora María Teresa León. Rafael Alberti era un gaditano, un andaluz, un extraordinario poeta. Le pedí que nos declamara algo, y tal vez no le gustaba mucho declamar, pero sí más pintar, y me regaló pintado sobre una hoja de mi cuaderno del Colegio Nacional Sarmiento un dibujo del mar, muy breve, un trazado de rayas del mar con un verso: si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Me aterroricé un poco por mi ignorancia juvenil de lo que contó María Teresa León en esa reunión sobre cómo su grupo sacaba a las monjas de la Moncloa y les daba el paseíto. Joven todavía, conocí, luego de conocer esa España peregrina, a la España de Franco. Me correspondió ir a visitar
a mi compañero demócrata cristiano Luis Herrera Campins en España y ser portador de una carta en el País Vasco para el intelectual venezolano Juan Liscano. Esa carta se le enviaba el doctor Rafael Caldera de Venezuela. Ignoraba cuál era el contenido de la carta, todavía lo ignoro, porque las cartas ajenas no pueden abrirse, no deben abrirse, y cumplí la misión. Un poco asustado porque pude conocer el Talgo, pude conocer la maravilla de San Sebastián y el paso de Irún a Endaya, pero ignoraba si aquella carta podía traerme el acoso de la seguridad del Estado del régimen de Franco. Era difícil respirar en esa época, y la mejor anécdota que tengo es que me acerqué a una joven que no le caí del todo mal, me invitó a su casa y era una joven del barrio de Salamanca, de la calle, vivía en la calle Velázquez, y para entrar me pareció que estaba en la Francia de Fouché, de aquel policía agudísimo y terrible, porque me costó un mundo que aquel sereno que se parecía tanto a Fouché, a los serenos de la época de Fouché, me dejara pasar. Por cierto que fue la primera vez, después que le dije, ¿por qué no llamamos a la Guardia Civil? Porque yo soy autorizado por el señor Marqués para visitar a su hija. Cuando le hablé en esos términos, parece que estaba acostumbrado a las palabras fuertes, y si usted quiere, le dije, llamamos a la Guardia Civil. Fue la primera vez en mi vida, siendo un mozalbete de unos 15 o 16 años, que me dijeron, don Leonardo, pase. Era la voz de la autoridad, lo que Edison llamó The Master Voice. España estaba acostumbrado a The Master Voice. Pero el propio régimen de Franco estaba preparando en la mente del caudillo el cambio posible y factible a su gusto. No le podía gustar don Juan, el heredero de la corona de Alfonso XIII, porque don Juan tenía simpatías, muchas simpatías por Inglaterra y nada de simpatías por Franco el caudillo. Al final, creyendo que podía influir sobre mentes más jóvenes, el caudillo se decidió por el príncipe Juan Carlos de España, que en ese entonces estaba en Estoril. Cuando llega a España, tenía una ignorancia de lo que era España, y el caudillo le dijo simplemente, conócela, pensando lógicamente que si no conoces tu país, no puedes gobernarlo, no puedes ser su rey. Aquella astucia gallega del caudillo, siempre he dicho que no hay nada más inteligente que un burro o un gallego, porque siempre se salen con la suya y logran lo que ellos quieren, y nadie puede mover a un burro, a un gallego, contra su voluntad. El caso es que el rey, el príncipe Juan Carlos de Borbón, daba la impresión de ser un idiota. Actuaba como si fuera un idiota, y recuerdo que en Madrid oí muy soterradamente expresiones sobre el príncipe, donde los madrileños lo llamaban campanita,
porque decían que era tan tontín. Asimismo, estaba obligado a aparecer, al aparecerse en la política, don Adolfo Suárez. Dos personajes brillan por la ciudad bella amurallada que es Ávila. Teresa de Ávila, Santa Teresa, y Adolfo Suárez. Ambos vienen de clases gobernantes, porque Teresa de Ávila era una niña bien que hizo los hábitos, pero era una dama, como dicen en España, muy principal. Y Adolfo Suárez era un personaje, hijo de un personaje principal en la ciudad de Ávila, y en sus primeros pininos políticos es designado gobernador civil de Segovia. Se enfrenta entonces a que Segovia no tiene categoría para tener un presupuesto adecuado, porque el presupuesto lo repartía el caudillo de acuerdo a las consideraciones previas que había hecho sobre cada ciudad. Y es tan astuto, tan inteligente, que habla con Franco y que le dice al final, después que Franco le dice que realmente su voluntad es esa, que si él puede de todos modos hacer lo mejor que puede hacer por Segovia. Al parecer el caudillo le dice que sí, y cuando llega a la distribución general del presupuesto les dice que el caudillo ha dicho que el presupuesto se puede mejorar en beneficio de Ávila, en beneficio de Segovia. El caso es que entonces, dudando siempre, porque en las dictaduras la duda es obligatoria y dudar de todas las personas, llaman a donde está la jefatura del Estado, al Pardo, y preguntan si hay instrucciones tal como las ha señalado Adolfo Suárez, pero el resultado es que le dicen: Adolfo Suárez acaba de hablar con el caudillo, salió, y entonces se convencen de que hay que mejorar el presupuesto en favor de Segovia. Mientras tanto, la salud del caudillo empeora. Tuvo tantos problemas de salud y tantas recuperaciones que recuerdo haber visto un sainete ya en la época de la democracia que presentaban a Franco, y entonces decían: en lo que el caudillo se recupere de su última autopsia, seguirá gobernando España, o algo por el estilo. El caso es que Suárez entonces está bajo la protección de un personaje importantísimo en el gobierno, que es don Torcuato Fernández Miranda, porque no se puede entrar Nobel a un gobierno ni a un sistema como ese si no se tiene un padrino. Además, Suárez tiene un encanto personal poco parecido al de Carlos Gardel, que se expresaba a veces en palabras como sé vivo, cae bien, y era un hombre atractivo, tenista, joven y bien casado con una mujer también que lo ayuda mucho. En este caso muere el caudillo y la cuestión es quién va a ser
el sustituto político en la dirección del Estado. Pero ya está Suárez de jefe del movimiento. El movimiento es el movimiento falangista, el movimiento franquista, pero es un hombre que viene entonces de la actividad del franquismo. Su primera reunión con el rey Juan Carlos es sumamente positiva, hay una buena relación, un buen feeling, porque se había pensado que podían ser otros los candidatos, y don Torcuato Fernández Miranda, que lo auspiciaba, había pensado que no era para este su momento, y que lo que correspondía era que fuera Adolfo Suárez. Al final, Adolfo Suárez se decide y llega entonces, queda entonces como primer ministro. Largo es el camino para su propósito, pero ya se vislumbra, porque pregunta a los periodistas, a las preguntas de los periodistas sobre cómo se siente, dice, bueno, me sentiré bien, pero mejor me sentiré cuando tenga el respaldo de los comicios. Es decir, estaba augurando ya la posibilidad de que no fuera la voluntad del movimiento ni la voluntad del rey lo que determinara el futuro de España, sino la voluntad de las urnas. Así llega Suárez a ser presidente de España y se aboca entonces a la labor de establecer una constitución para España. Tuvo multitud de problemas dentro de su partido, porque en un partido hay dos posibilidades: o un jefe absoluto o un mar de disensiones de distintos jefes. Ese fue el caso de la Unión de Centro Democrático, el organismo propulsado por Suárez. Su gobierno se afrontó a miles de problemas como gobierno de transición, pero logró lo que quería: la Constitución para España, con los miles de problemas surgidos en las Cortes, sobre todo cuando se da el golpe de Estado para sustituir el sistema constitucional. Ese golpe es el viejo franquismo, el franquismo tradicional, que lo propugna Tejero. Siempre he dicho que los grafitis son muy significativos. El mejor grafiti que he visto, y he visto algunos muy buenos, es el que vi sobre Tejero. Tejero asaltó las Cortes, revólver en mano, en el momento que se trataba de elegir, después de la renuncia de Adolfo Suárez, que había quedado en la Cámara, a Calvo Sotelo. Y el valor de Adolfo Suárez se demuestra porque Tejero y otros de la Guardia Civil están apuntando a los diputados. ¿Y qué hace Adolfo Suárez? Se queda interpérrito, se queda parado, no se cierne contra humildemente, o se esconde detrás de las bancas, como hicieron muchos diputados, sino que se queda firme y erguido, como diciendo: la democracia tiene que estar erguido ante los golpes militares y ante la dictadura. Les hablaba del graffiti que vi en España, en un pueblo llamado Carmona. Muy significativo ese nombre o ese apellido, porque es un pueblo que hay entre Sevilla y Granada.
Y ese pueblo tenía en la carretera un grafiti que decía: viva Tejero, un tío con dos. Un grafiti muy concreto. El resultado es que Adolfo Suárez estableció la Constitución después de que lo sustituye Calvo Sotelo, llama a España a elecciones generales, y esas elecciones generales, dentro de lo que es la democracia, se constituyen en la victoria de Felipe González y del Partido Socialista Obrero Español. El caso es que muchas veces los abogados que nos metemos en política tenemos que volvernos a nuestro bufete, como lo hizo Adolfo Suárez. Y que poco es el homenaje que ha rendido España a Adolfo Suárez. Apenas el nombramiento de Barajas, del aeropuerto de Barajas, como Adolfo Suárez. Y qué ingratos somos los pueblos, porque nadie se olvida de que el aeropuerto se llama, nadie se acuerda de que el aeropuerto se llama Adolfo Suárez y se sigue llamando con el nombre del Marqués de Barajas. Muchas gracias. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor pónganle el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.